vine a adorarte. Así que Joelito, adelante. Vine a adorarte. Nunca saben cuánto
Muy bien, y tenemos una invitación de parte de Dios, de la Escritura. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él los hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. La invitación nuevamente, a pesar de las dificultades de la vida: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y qué alentadora que es la palabra de Dios, ¿no? Porque cuando nos presentamos con esta actitud de alabanza, de postrarnos en humillación, arrodillarnos delante de Dios, fíjense que muchas veces las situaciones de la vida, lo que nos rodea, lo negativo, queda atrás cuando nos presentamos delante de un Dios tan grande y tan fuerte, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a cantar también al Dios que adoramos. Al Dios que adoramos es el Dios que está revelado en las Escrituras y en lo que he leído recién el Salmo 95. Así que cantemos desde nuestros hogares a este Dios grande que adoramos.
¿Escucharon entrecortada la canción? ¿O no? Más o menos. Muy bien. Bueno, quiero leerles algo sobre la vida de Jesús y los discípulos, ¿no? Juan nos relata una parte interesante del peregrinar de Cristo con sus discípulos. Versículo 66 dice la palabra de Dios que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso queréis iros también vosotros? Escuchen la respuesta de Pedro. Les respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, un poco la respuesta de Pedro fue lo que posiblemente puede llegar a nuestros corazones hoy, ¿no? Sin Él, sin Cristo, no somos absolutamente nada. ¿Y dónde iremos? ¿Dónde vamos a refugiarnos si no es en Él, en ese castillo, en esa roca fuerte? Ahora vamos a escuchar un himno muy antiguo y luego les voy a dar los avisos para darle paso luego a Ariel. Vamos a escuchar Castillo Fuerte. Si en un caso Joel se siente entrecortado, lo podés parar más o menos a la mitad del himno y después seguimos con los avisos. Bueno, escuchemos. Que apaguen todos los micrófonos. Ah, puede ser, silenciar todos los micrófonos. Yo silencio.
¿Cómo tener dudas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acá esta canción dice que Él es nuestro castillo fuerte. Entonces, qué importante que podamos ir a refugiarnos en ese castillo que es el Señor, y es un castillo totalmente fuerte que puede ampararnos, acompañarnos, y como dice el himno, que Él es el que enfrenta las batallas, ¿no? Bueno, muy bien, quiero compartir los avisos para esta semana, que son los siguientes. Reunión de oración, el día miércoles a las 7 de la tarde, están todos invitados. Les pasamos el link casi un día antes para que puedan apartar ese tiempo, y va a ser muy importante que los que puedan poder participar de la oración y el estudio bíblico. Luego tenemos los jóvenes, el día sábado a las 7 de la tarde. Va a ser importante también que ustedes puedan transmitir a los jóvenes o amigos o sobrinos o parientes, quien fuere, que se puedan conectar los chicos el día sábado a las 7 de la tarde. Y el día domingo, al igual que hoy, 10:30 de la mañana, tendremos el culto general. Tengamos en cuenta también que ante diversas preguntas de la congregación sobre las ofrendas, vamos a tener que volver al sistema antiguo, que teníamos una casa de referencia para recibir nuestras ofrendas. Y las casas que estuvieron habilitadas hace un tiempo fueron la casa de Jorge Daroni, Esteban también. La otra casa es de Roberto y Adriana Acosta en Rawson, y también nuestra casa. Así que los que deseen, lo que Dios ponga en sus corazones, va a ser importante que puedan venir a los hogares que estén más cerca de sus casas, y de esa forma poder también, si Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de ofrendar, poder hacerlo. Entonces, esos serían todos los avisos, y también recordar que la próxima semana comienza otro trimestre en el IBEM, así que si los que están interesados en seguir estudiando, estamos orando para que el IBEM tenga 100 alumnos, así que el que desea hacerlo puede pedir los datos para poder inscribirse, cuánto cuesta la matrícula, el tiempo, el profesor, etc. Así que le podemos asesorar en eso, y esos serían todos los avisos para esta semana, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a Ariel, que pueda compartir de la palabra de Dios, y luego también Ariel va a cerrar con una oración para así quedar en libertad. Adelante, Ariel. Hola, buen día. Saludo a aquellos que no saludé antes. Ya después, al final, seguramente nos presentaremos. Veo a Roxana Montero y a Pamela Vega, que se han conectado, y a Soledad. Así que, de todos modos, al final nos estaremos un ratito donde nos podremos saludar. Bien, el tema de hoy... Vamos a compartir pantalla primero. Bien, el tema de hoy hace referencia a cómo vencer el temor, ¿está bien? Y la importancia en estos tiempos, y cómo el temor es lo contrario, la antítesis de la fe. Ahora, todos tenemos temor, hay temor natural y todos los tenemos. Lo importante es que el temor no se apodere de nuestra toma de decisión, ¿está bien? Porque una de las características del temor es que nos paraliza. Ahora, temor podemos tener por distintas circunstancias, ¿está bien? Y acá vemos algunas imágenes que nos generan o que por ahí nos hacen preocuparnos, como es el trabajo, accidentes en el trabajo, todo lo que es los medios de comunicación, la parte económica, los alimentos, cómo conseguir nuestro hogar, nuestro
rodados, las enfermedades, el trabajo, los políticos, la muerte, el dólar. Tenemos una variedad enorme de hechos que nos pueden llegar a generar temor. Ahora, yo les decía que recién que el temor está muy relacionado o está muy en contra de lo que es la fe. Y vamos a ver un poquito qué es el temor. Y es el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. ¿Está bien? Ahora, también el temor, cuando se apodera de nosotros, dichos por médicos, genera influencia en nuestros cuerpos, ¿está bien? Generan palpitaciones, generan problemas intestinales, generan contracturas, genera pánico, ¿está bien? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Vamos a ver hoy, y cómo un ejemplo de la palabra de Dios se llevó a cabo a cómo vencer el temor, que es la idea de hoy. Y que, como les decía, el temor no robe nuestra capacidad de tomar decisiones. Una de las características del temor es que paraliza, y lo que yo iba a hacer no lo hago por temor a que me suceda algo, ¿está bien? Y hoy en la actualidad tenemos, por ejemplo, esta pandemia, y muchas veces nos paraliza el temor a contagiarnos o a lo que nos pueda suceder. Pero tenemos distintos hechos que pueden llegar a ocasionarnos temor. Ahora les decía que esto se da por distintas circunstancias. Vamos a ver ahora en Salmos 27 algunos versículos y cómo el rey David afrontaba el temor, ¿está bien? Y vamos a analizar algunos pasajes de este libro. Vamos a leer Salmos 27 del 1 al 4 primero, y vamos a analizar esos versículos. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar de Jehová y para inquirir en su templo. Bien, en el año 1933 se dio la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿está bien? Una gran crisis económica. Ahora, en ese tiempo, cuando se le hizo una entrevista al presidente Roosevelt, él dijo que estaba más preocupado por el temor que se había apoderado de la gente que por la crisis en sí, porque él consideraba que el temor paralizaba toda la actividad de la gente, ¿está bien? Y en esto vamos a ver cómo David, siendo perseguido, iba afrontando los temores y cómo vencía el temor, también para sacar aplicaciones para nuestras vidas. Y una de las primeras características que vemos en el versículo 27 dice que Jehová es mi luz. Una de las características de la luz es que nos permite observar. Yo anoche, estando en casa, mando a los chicos a que cierren la manguera que estaban regando, ¿está bien? Y estaba todo el fondo oscuro. Y me dijeron que no, que les daba miedo. Y es lógico, ¿no? Porque la oscuridad, las tinieblas, provocan temor. Ahora, qué importante es que podamos tener al Señor como nuestra luz. Dice en otro versículo, que lo vamos a ver ahora,
Dice, segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una de las formas que podemos vencer el temor es saber que tenemos la palabra de Dios, la palabra profética del Señor, la Escritura, como antorcha para alumbrar nuestros caminos. Si nosotros, yo a mis hijos anoche, le hubiera prendido la luz del fondo y hubieran visto y saben que no se van a tropezar y se sienten más seguros, ¿está bien? Así es y así tiene que ser nuestro caminar, ¿está bien? Caminar y tener la palabra del Señor que alumbre cada paso que demos en nuestras vidas. Dice, palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y me gustó mucho esta palabra atentos, porque nos hace tener la guardia en alta, estar preparados y tener la antorcha encendida y alumbrando nuestros caminos. Es imposible que no tropecemos si no estamos con la palabra del Señor alimentándonos y pidiéndoles que nos alumbre. Me gustó mucho un pastor que dio un ejemplo y dice, Padre nuestro, danos el alimento de cada día. Y el alimento de la palabra de Dios tiene que ser de todos los días. Es imposible que nos alimentemos con esta antorcha, que pidamos que el Señor nos dé luz, sea nuestra luz en la oscuridad, en los momentos difíciles, si no le damos lugar, si no le buscamos todos los días. Otra de las características de los momentos difíciles, los momentos de pruebas, es que no son permanentes. Dice, esta palabra dice, hasta que el día aclarezca. Y muchas veces se vive, hay personas que viven como si estuvieran en una prueba eterna. Y todos los años y todos los días de su vida son de un decaimiento total. Y eso es por falta de fe, por falta de buscar la presencia del Señor. Van a haber momentos difíciles. Ahora, si nuestra vida de continuado es un lugar oscuro, un lugar de un calvario, es porque algo estamos haciendo mal, o porque hay pecado en nuestras vidas, o porque el Señor no está alumbrando nuestros caminos. ¿Está bien? Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Vamos a ver otro pasaje. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, no habla del amor que yo tengo por mi esposa, del amor que yo tengo por mis hijos, o por seres queridos, o por la misma iglesia, sino que ese amor es el amor que el Señor tuvo para con nosotros. Ese amor perfecto del Señor saca fuera todo temor. Ahora, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Dice, si viéramos en el original, dice, el temor es tormento. El temor atormenta la parte psicológica de las personas, ¿está bien? Ahora, es importante que también nosotros sepamos vivir en amor y no vivamos en rencor. Está bien que podamos liberarnos y estar en amor para con los que nos rodean. ¿Está bien? Más allá de si el otro se arrepintió o no se arrepintió. Si se arrepintió o no se arrepintió, no es cosa nuestra, sino que ya él tendrá que rendir cuenta con el Señor. Por nuestra parte tenemos que vivir en el amor que el Señor nos da. Otro versículo
de cómo podemos vencer el amor, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y esto cabe para cada uno de los cristianos, ¿está bien? A medida que vamos creciendo, las tinieblas van pasando y vamos creciendo en el amor de Dios. Las pruebas, las dificultades nos van haciendo crecer. Pero es importante que a medida que vamos conociendo al Señor, vayamos alumbrando nuestras vidas, a fin de que podamos hacer cumplir este versículo en nuestras vidas, porque si nos estancamos, si estamos en el temor, una de las características del temor es que es estático, ¿está bien? Las tinieblas son estáticas, ¿está bien? Dice, más allá de que todavía no está científicamente bien establecido la definición de luz, sabemos que la luz es dinámica, y si nosotros ponemos una luz en las tinieblas, va a reflejar, ¿está bien? Ahora, es importante que podamos en cada sector de nuestras vidas ir poniendo la luz de la palabra, ¿está bien? Ir a medida que vamos creciendo en la vida cristiana, podamos ir creciendo en santidad, para que las tinieblas vayan pasando en nuestras vidas y la luz verdadera, la luz de Cristo, la luz de Dios, alumbre nuestros caminos y nos vayan haciendo crecer. Bien, por segundo lugar, dice, ¿cómo podemos vencer? Dice el versículo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. El Señor es nuestro Salvador. Si le hemos pedido que sea Salvador de nuestras vidas, Él nos ha perdonado de nuestros pecados y nos ha salvado de la muerte eterna. Ahora, también es nuestro Salvador, nuestro sustentador en las circunstancias de la vida, en los problemas, en las pruebas, en las tentaciones, en cada sector de nuestras vidas. También Él quiere ser nuestro sustentador, nuestro Salvador. ¿Está bien? Vamos a ver algunos versículos. El primero que vamos a ver es 2 de Pedro 2:9 y dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Ahora, en la traducción lenguaje actual dice, esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que le obedecen. Ahora, no podemos pretender de que el Señor nos libere de la tentación si nosotros permanentemente estamos desobedeciendo su palabra, ¿está bien? Si nos manejamos piadosamente tratando de obedecer la luz que es su palabra, el Señor nos va a sustentar, nos va a librar de la tentación. Dice, esto nos demuestra que Dios sabe solucionar de los problemas, pero con una condición, a los que le obedecen. ¿Está bien? Pero también habrá de castigar a los que hacen lo malo, y lo hará en el día que juzgue a todos. Va a llegar un momento donde nosotros podemos estar disfrazados de cordero, podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a los hermanos de la iglesia, pero no al Señor. Entonces, si hay alguno que tenga que arrepentirse y decir, Señor, estoy engañándome, es el momento. Porque va a llegar el momento donde los que hagan los malos, los que no hayan aceptado la palabra de Cristo, los que no obedezcan a la palabra de Cristo, hayan aceptado el sacrificio de Cristo en sus vidas, van a ser juzgados, dice la palabra. Ahora dice, siguiendo el versículo, dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora, esa palabra fortaleza, si nos ponemos a pensar, hace referencia o nos da la imaginación de un castillo, ¿está bien? De grandes murallas, de un portón cerrado, donde podemos estar adentro protegidos.
¿Está bien? Y esa es la promesa que Dios nos da, de que Él es nuestra fortaleza, Él es ese lugar donde podemos estar seguros, ¿está bien? Y donde nos podemos manejar libremente, pero con temor a Jehová, que es diferente al otro temor. El otro temor nos paraliza, el temor a Dios nos activa a obedecer, nos activa a manejarnos en luz, ¿está bien? Vamos a avanzar y vamos a ver algunos versículos de Isaías. Dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Será como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene con la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Una de las características dice, no temas, porque yo estoy contigo. La presencia del Señor en nuestras vidas es permanente. ¿Está bien? Nosotros nos alimentamos o nos dejamos de alimentar, le damos lugar al Señor o no, pero el Señor es fiel, Él está bien? Somos nosotros los que muchas veces no les damos lugar, no nos iluminamos con su palabra. Dice, si tenés temor, no desmayes, no te paralices, no te bajes los brazos, porque yo soy tu Dios que te va a fortalecer, que te va a esforzar. Siempre nos va a ayudar, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia, dice. La mano derecha, la de justicia, la de poder, es la que con la cual el Señor va a sostener nuestras vidas. Y aún nos va a liberar, y es importante que como hijos del Señor podamos orar y pedirle que no seamos avergonzados, que no seamos perseguidos, que nos libere de la mano destructora. Hace un tiempo atrás, en familia, acá en casa, vivimos una situación donde entró una persona a robar y si no fuera por el cuidado del Señor, podría haber pasado cualquier cosa. Ahora, seguramente cuando nos despertamos, lo vimos adentro de la habitación, él se asustó más que nosotros. Y mis hijos me decían, papi, vos lo asustaste. Y si yo les digo a ellos, sí, fui yo que él se asustó, estaría mintiendo. Porque sabemos que es el Señor el que nos protege de la mano de nuestros enemigos, de aquellos que vengan a generar un desorden o un temor o querer arrebatarnos cosas. Si no es el Señor el que está con nosotros, de nada podemos hacer. ¿Está bien? Recién la canción, el último himno que cantábamos decía, por nuestras fuerzas nada podemos hacer, seríamos vencidos. Qué importante es, dice, que aún aquellos que nos persiguen, dice que los buscaremos y no lo hallaremos, serán como nada. Ahora, siempre y cuando estemos bajo la luz, bajo la presencia del Señor. Si desobedecemos a la palabra y estamos haciendo lo contrario a lo que Dios manda, a lo que las leyes mandan, y bueno, vamos a ser avergonzados. Los que vengan a buscarnos y van a tener motivo. Ahora, qué importante es que seamos fieles a la palabra de nuestro Dios. Dice Proverbio, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Este versículo me hace acordar mucho a una película muy linda que se llama Corazón Valiente, ya vieja, y en un momento estaban batallando las dos en el enfrentamiento y uno de los grupos, los más indefensos, salieron corriendo hacia el castillo y cerraron las puertas y subieron a los muros
y se burlaban, ¿está bien? Porque se sentían seguros. Eso es lo que quiere hacer Cristo en nuestras vidas, que podamos, ante cualquier temor, ante cualquier circunstancia, acudir deprisa a Él, que Él va a ser el que nos va a proteger. Ahora, depende de nosotros que podamos coquetear con ese temor, o que, como dice la palabra, a Él correrá el justo y será levantado. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Primero, que nos, como dice la palabra, el justo, no habla del impío, no habla del que actúa contra la palabra, habla del justo. Y segundo, que podamos correr al auxilio de nuestro Dios. Y el auxilio de nuestro Dios lo tenemos en la palabra, lo tenemos en alimentarnos todos los días de la presencia del Señor. Yo tengo que confesar que hace unos días atrás tenía temor por toda esta situación, por la parte económica, por los contagios de esta pandemia. Y la realidad es que me di cuenta que me estaba alimentando más de los diarios, de las noticias, que de la palabra del Señor. No estaba acudiendo a fortalecerme de la luz del Señor. Bien, vamos a avanzar. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo recontra conocido. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de las pestes destructoras. Hay muchos que prometen, si nos vamos a los políticos, ni hablar. Hay muchos que dicen, no, el mundo va a avanzar y vamos a mejorar, y esta pandemia va a generar esto, y la vacuna, y si nuestra esperanza no está en estar bajo el abrigo de nuestro Dios, en vivir todos los días bajo la presencia del Omnipotente, vamos a ver cómo todas las esperanzas que se van o que el mundo va ofreciendo, o los políticos, o los millonarios que están fabricando, o los científicos que están creando vacunas, o los economistas, o las distintas circunstancias que nos van pasando, nuestros jefes, lo que encontremos que nos genere temor, vamos a ver como si nuestra morada, nuestra torre fuerte, nuestro escudo no es el Señor. Vamos a ver cómo ese temor se va a apoderar de las vidas de las personas, que es muchas veces lo que vemos en la sociedad. ¿Está bien? Vamos a seguir un poquito y vamos a avanzar los próximos versículos. ¿Está bien? Una cosa os es demandado, dice versículo 4 al 7 de Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Jehová levantará mi cabeza sobre mis enemigos para que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Vamos a analizar un poquito y vamos a ver algunos versículos que tienen referencia. Dice en Salmo 119, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley. El versículo 61 de ese mismo Salmo dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Versículo 69, contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El versículo 95 dice, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios o tu palabra.
Qué importante es que hasta ante distintas situaciones, David guardaba, apartaba la ley, no se olvidaba de la ley, guardaba en su corazón la palabra, los mandamientos de Dios, consideraba la palabra de Dios. Y eso es lo que Cristo quiere de nosotros para que podamos vencer los temores, que nos acordemos de su palabra, que no nos olvidemos de obedecer su palabra, que atesoremos en nuestros corazones sus palabras y sus mandamientos. Y aunque todas esas circunstancias sucedan, el Señor nos va a dar esa paz, esa tranquilidad, nos va a liberar del temor, nos va a dar la paciencia ante las circunstancias para poderlas ir afrontando, ir sobrepasando y todas esas circunstancias nos van a ir haciendo crecer, como decía ese versículo que leímos recién, las tinieblas irán pasando y quedará la luz verdadera. Para eso es necesario que la palabra de Dios esté guardada, no sea olvidada, sea un testimonio firme en nuestras vidas para podernos dirigir y guiar por esas palabras. Fíjense que el versículo 69 dice, contra mí forjaron mentiras. Y pueden hablar de nosotros. La palabra no nos dice que va a ser fácil y que vamos a tener una vida de color de rosa, porque muchas veces se plantea que el Evangelio es color de rosa. Al contrario, va a ser difícil, va a ser un camino arduo, pero es importante que lo que hablen de nosotros sean mentiras. Que no hablen con razón mal de nosotros. Para eso tenemos que guiarnos y regirnos bajo la palabra del Señor. Bien, vamos a avanzar un poquito. Muchas veces nos afanamos y decimos, bueno, pasa que tenemos toda esta pandemia o nos genera que no sabemos qué va a pasar con nuestra economía, con el estudio de los chicos, con si nos enfermamos, si tenemos que ir internados, si hay respirador. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice este pasaje tan conocido, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás, el Señor lo añadirá, lo agregará de acuerdo a nuestras necesidades. Primero es buscar a Dios y su justicia, ¿está bien? Vivir justa y ordenadamente. Bien, Salmo 56:3 dice, el día que temo, yo confío en ti. No dice que no vamos a sufrir temor. El tema es que el temor no se apodere de nuestras vidas, ¿está bien? Si tenemos situaciones que nos generan temor, que es lógico y es normal, que ese temor no se apodere de nosotros. El día que temo, depositar nuestra confianza en Dios. Tampoco la palabra dice que andemos como Bobby, que andemos y salgamos y andemos como Cocker que no salió nunca a la calle y salgamos a lo tonto. Tenemos que andar en forma sabia, en forma temerosa, cuidándonos y ser astuto, dice la palabra. Pero bajo esa astucia tiene que estar siempre bajo el ordenamiento de Dios, bajo la palabra de Dios. ¿Está bien? Bien, otros versículos. Vamos a ir al final del capítulo 27, los últimos 2 versículos. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, oh Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué importante es que sabemos que cuando tenemos temor, tenemos que correr y por ahí escondernos en las colinas, como hizo David, ¿está bien? Y guardarnos y estar protegidos. Ahora, así como sucedió en el Monte de la Transfiguración, después tuvieron que bajar al llano.
Y así también nosotros. También podemos escondernos por un momento y por ahí ahora en este tiempo hemos estado más guardados en esto, pero va a llegar el momento donde vamos a tener que ir al llano. Vamos a tener que salir a la calle, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que volver a soportar nuevos temores, nuevas amenazas o nuevas dificultades, nuevas circunstancias que nos pueden llegar a generar. Ahora, qué importante también es creer que aún de los impíos, aún de los que no conocen al Señor, veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Está bien? Qué bueno que es, como cuando oraba Jorge dijo, esperanza nuestra, esperar en el Señor. Es importante aguardar en el Señor. Y dos cosas nos pide el Señor. Primero, que nos esforcemos, que el camino no es fácil y Él nos va a dar la fuerza, dice la palabra. Hemos estado leyendo que Él nos va a generar fuerzas y nos va a ayudar. Esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Y la otra cosa es que alentemos nuestro corazón, que es lo contrario a lo que produce el temor. El temor lo que produce es pánico, paralización, provoca unas palpitaciones. Ahora, el Señor lo que quiere es que podamos relajar nuestro corazón, dejar reposar nuestro corazón en esperar a Jehová nuestro Dios. Y Él es el que nos va a dar esa fuerza, esa paciencia para poder soportar las cargas. ¿Está bien? Por último, dos versículos que quería compartirles, que están en hebreo. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y por paciencia heredarán las promesas. Queremos quitar el temor de nuestras vidas, el pánico, aquel temor que paraliza. Es importante que tengamos fe en la palabra de Dios, que tengamos paciencia y que podamos, esa paciencia que nos pueda ir dando la actitud para poder soportar los contratiempos, todas las dificultades que podamos llegar a tener, que podamos ser constantes en la palabra, que podamos ser constantes en la oración, que podamos estar firmes en el camino del Señor, en acordarnos de la palabra, en no leer y listo, después ante la circunstancia, ante la primera dificultad, nos olvidamos de las promesas del Señor. Dice en Hebreos 10:36, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y terminar con como termina el capítulo 27 de Salmos. Dice, sí, espera a Jehová. Que podamos esperar en el Señor, que podamos confiar en su presencia, que podamos tener eso de poder vivir relajadamente y podamos tener presente que ante las dificultades, ante el temor, podamos descansar en su palabra, que podamos tener presente la palabra del Señor en nuestras vidas. Circunstancias que nos van a asustar, vamos a vivir, pero que ese temor no se apodere de nosotros. Y si se apoderó, que podamos, como decía recién la palabra, correr hacia la presencia del Señor, que podamos salir de inmediato ante el auxilio de la palabra de Dios. Vamos a orar y que esta palabra de aliento pueda ser útil para cada una de nuestras vidas y que ante las circunstancias que nos puedan asustar, la palabra del Señor y el auxilio del Señor sea lo primero que busquemos. Oremos.
Padre amado, te damos gloria, Señor, porque tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Te pido yo específicamente perdón, Señor, porque muchas veces me dejo guiar por la circunstancia y no acudo inmediatamente a ti, Señor. Te agradezco, Señor, porque tú, aún en tu infinita misericordia, siempre nos perdonas, siempre nos auxilias, siempre estás al lado nuestro, siempre estás al pronto auxilio, como dice tu palabra. Gracias, Padre, por la paz que nos da tu palabra. Gracias, Señor, por este libro precioso en el cual podemos fundar nuestras vidas, Señor. Sé tú el fundamento de nuestro hogar, Señor. Sé tú, Señor, quien nos guíe, nos fortalezca, nos apacigüe, Señor, nos calme, Señor, ante todas las dificultades. Que tú seas, Señor, aquel en el cual podamos confiar nuestras angustias, nuestros problemas. Bendice, Señor, y como decía David, que todos los días de nuestras vidas podamos buscarte, que podamos estar en tu casa, que podamos alimentarnos de tu palabra, que tú seas la lumbrera, Señor, que esté guiando nuestros pasos, Señor. Que tú seas nuestro Señor, nuestro Salvador en las dificultades, nuestro Salvador en cada una de nuestras circunstancias y de cada uno de nuestros aspectos de nuestras vidas, Padre. En Cristo Jesús glorificamos tu nombre. Amén. Bien, hermanos, tenemos un momento para saludarnos. Está Roxana, no la conozco. Un gusto, Roxana. Igual que a Pamela Vega. Bienvenidos. Pueden activar los micrófonos si quieren y compartimos un ratito. Hermano, tengo que salir, me despido de ustedes, bendiciones. Chao, Raúl. Chao, Raúl. Chao, Raúl. Chao, Susana. Nos vemos. Hola, doña Chela, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien. Acá estamos, escuchando la palabra. Gracias a Dios que podemos comunicarnos así, por lo menos. Sí, verdad, ¿no? Hola, Eduardo. ¿Cómo está doña Chela? ¿Qué sabe de la Valeria? Todos bien, gracias a Dios. Ahí les mandé mis bellezas para que las vean. Ah, Están bien, por lo menos están bien. Están así como acá, con los cuidados porque sigue la pandemia, pero bueno, gracias a Dios están bien. ajá. ¿En qué parte estaba la Valeria? En Nueva Jersey. Nueva Jersey. Ah, Sí, está comunicada con Analía, siempre se comunican con ella. ajá, claro. Pero bien, gracias a Dios, bien. Bueno, me alegro. Así que bueno, sigamos adelante, que Dios nos siga fortaleciendo y que prontito podamos estar